se espera de ti que seas como una persona buena y íntegra y demás, ¿no? Por haber hecho algo, en su caso solidario, ¿no? De un tema solidario. Yo creo que bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero hay veces que tienes que fingir ser una especie de Marcelino Panivino, ¿no? O algo de eso. No podem dir hem pujat al Micalet perquè el Micalet és la campana i de la campana ve el nom de tot el campanar, la Torre del Micalet. És un moment prou important per a mi perquè després de 3 mesos treballant sobre un instrument, el moment en què sona és important, intens. Benvinguts a Encontres, benvingut Paco Roca. Bueno, bienvenidos a vosotros a la que es mi casa durante estos meses. Efectivament, estem amb Paco Roca, Premi Nacional del Còmic en el MUBIM, en el Museu de la Il·lustració i la Modernitat, on estàs exposant 200 peces, dibuixos, Sí. I ara el que vas a fer, a banda de dibuixar, és fer una falla. Com està seguint aquesta experiència? Pues la verdad es que, bueno, con bastante apuro, ¿no? Porque es muy complicado esto de pasar, bueno, del dibujo plano a las 3D, ¿no? Al volumen, sobre todo también a un volumen que no se desmorone, ¿no? Y sobre todo que esté dentro de un presupuesto, que también es Vols dir que complicado. tot això són totes les coses que te demanen que per poder fer la falla Sí. que t'apliques, no? Son los condicionantes que te ponen, ¿no? Pero bueno, también es verdad que cuento con un buen artista, ¿no? Con Fede Ferrer, que la verdad es que es un encanto de persona y muy profesional, y es el que me va guiando, ¿no? Y me va diciendo, sí, por aquí bien, por aquí esto no se puede, o esto es demasiado caro. Vamos, que és tota una experiència. Sí, la verdad, pero bueno, es muy bonito, ¿no? Ver algo que es bueno, lo que son las fallas, ¿no? Algo tan satírico que nadie te puede decir que no lo hagas y por otro lado efímero, ¿no? Algún montaje tan grande como eso y que se queme, ¿no? Los valencianos estamos acostumbrados, pero la verdad es que bueno, sigue siendo algo bueno, sorprendente. Són les nostres festes. Sí. Tu fas de la falla de la que eres falleret quan eres menudet, Sí. i en base al que estàs fent també és recuperar una tradició que era la del dibuixant que dissenyava una falla. Vull dir, ja es va fer, ja es feia en els anys 50, Soriano Sí. Izquierdo, Sento, Llobet i Ortifosa van recuperar en els anys 80, bueno, i tu ara? Sí, la verdad es que bueno, yo creo que está muy bien, porque es cierto que el mundo fallero, pues bueno, por toda la cantidad de trabajo que tienen que hacer, por hacerlo cada año y demás, acaba siendo pues bastante, bueno, endogámico, ¿no? Con sus propias ideas, ¿no? Y también yo creo que está bien, ¿no? Que haya esa frescura, ¿no? De gente de fuera que aporte algo a las fallas y al revés, ¿no? Yo también estoy aprendiendo mucho de trabajar con un artista fallero, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas son necesarias. Efectivament. Bueno, però dic jo que narrar en còmic i narrar una falla ha de ser diferent. Quina història Sí. podrem veure en esta falla? Bueno, al final... La se General parece- Barroso, ¿eh? Sí, Me lo han sí, dicho. al final se parece pues a una ilustración y de hecho me lo he planteado casi como eso, ¿no? Una ilustración en la que puedes contar una historia y puedes contarla desde diferentes puntos de vista. Y lo que podemos ver aquí, pues bueno, es un poco como son las fallas, ¿no? Que sirve para satirizar el momento en el que vives. Ya habla un poco, su lema es gana la banca y bueno, y con ese lema está bastante claro Gana la de qué banca. trata. Bueno, i jo trobo també que el tema de lo satíric i el còmic també està relacionat. Sí, sí, sí. Yo creo que son dos medios que sirven mucho para Al menos eso, el ¿no? Para la lenguaje. sátira. Y sobre todo porque son bastante libres, ¿no? Yo creo que el cómic tiene muchísima más libertad que el cine, por ejemplo, y las fallas también, ¿no? Las fallas, la verdad es que puedes ver durante esa semana fallera, puedes ver cosas que yo creo que serían impublicables, ¿no? Porque a veces rozan, pues, bueno, lo hiriente. Quan entres en l'exposició, la benvinguda te la dona un ninot que sempre la de falla, que va vestit Sí. en pijama. És de veres que tu dibuixes en pijama? Sí, bueno, la profesión de dibujante de cómic, pues igual que la de escritor, por ejemplo, y muchas otras, son profesiones bastante solitarias, ¿no? Y en mi caso además es indigna porque lo hago con pijama, ¿no? Se ha convertido en mi prenda de trabajo, pero bueno, hablando con amigos, sobre todo también con muchos periodistas que desafortunadamente con la crisis tienen que estar en casa y demás, y se está convirtiendo yo creo que en la prenda de la crisis y la prenda del siglo XXI, ¿no? Una Se ha prenda posado de moda el reivindicativa. pijama. Yo creo que sí. Para mí, pues bueno, también es una prenda como de libertad, ¿no? De no tener que hacer concesiones a la hora de vestir para trabajar, ¿no? Bon dia, soc Marcos, dels Campaners de la Catedral,
i anem a visitar este campanar, el campanar nou de la catedral, conegut com a Torre del Micalet, a visitar les zones menys conegudes, el que és la presó, la casa del campaner, la sala de campanes, que normalment aquestes sales estan tancades, i acabarem en la terrassa per veure la vista d'esta ciutat, la vista des del campanar de la catedral. Pugeu amb mi? Bé, ara estem en la primera de les sales del campanar nou de la catedral. La primera sala és el que se coneix com la presó. La presó o l'asil, perquè era el lloc on s'acollien a sagrat les persones que estaven perseguides per la justícia. Bé, ara estem en la segona sala. En esta sala van viure campaners fins a l'any 1905. L'últim campaner fou Mariano Folk i així vivien, el campaner i la seva família. I una curiositat de la sala és el forat que hi ha en la volta, en el sostre, que és el forat per on passaven les cordes perquè el campaner feia també la feina des de casa. Alguns tocs diaris els podia fer des de la casa i podia evitar-se pujar un pis més. Bé, ja hem arribat a la tercera sala, la sala de les campanes. Esta sala, com es pot veure, és una sala tancada. Està tancada perquè ha de fer caixa de ressonància. Això és com una guitarra, les cordes i la caixa. Així tenim les campanes i el campanar, que és un instrument musical. Bé, així a la sala de campanes tenim campanes molt antigues. La més moderna és la Violant de 1735 i la més antiga la tenim així, és la Caterina de 1305, que és la campana més antiga de la catedral i de la ciutat de València. Això vol dir que és el so més antic que ens queda de la València del segle XIV. Tenim la sort de poder sentir-la encara avui. Anem a sentir-la? Bé, i per fi arribem a l'última part del campanar. Estem en la terrassa i des d'ací podem veure una magnífica vista i tenim també aquesta magnífica campana, que és el Micalet. No podem dir hem pujat al Micalet perquè el Micalet és la campana. I de la campana ve el nom de tot el campanar, la Torre del Micalet. La campana és una campana de 1539 i és la campana que ha anunciat les hores, dia i nit, des d'aquesta època. I així la tenim encara marcant el temps de la ciutat. Sembla que hi ha un abans i un després a partir d'Arrugues, un còmic que conta com és la vellea, com és l'Alzheimer, fins i tot per a tu, perquè t'han posat un carrer en Getafe, el carrer Paco Roca. No sé com és això de... On vius? En el carrer Paco Roca número 5. La verdad es que sí, estoy por mudarme allí, que estaría bonito, ¿no? Paco Roca, en la calle Paco Roca. La verdad es que sí. Sí, ahora, bueno, soy, además de ser un señor, soy un lugar, que siempre, eso siempre es bonito. Sí que hay, verdad, hay un punto de inflexión, ¿no? Con Arrugues personalmente y profesionalmente, ¿no? ¿Te ha cambiado la vida? Sí, sí, porque, bueno, por un lado no paro de viajar y por otro lado se espera de ti que seas como una persona buena y íntegra y demás, ¿no? Por haber hecho algo, en su caso solidario, ¿no? ¿No eres? Solidario. Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Pero hay veces que tienes que fingir ser una especie de Marcelino Panivino, ¿no? O algo de eso. Pero bueno, aparte de esto, la verdad es que profesionalmente me ha venido muy bien, ¿no? Ha hecho que haya como un foco encima de ti, ¿no? Mediático, y cualquier cosa que he hecho a partir de entonces, pues bueno, ha tenido como bastante repercusión, ¿no? En los medios, que es lo que todos los autores al final quieren, ¿no? Porque yo creo que lo triste de la creación, ¿no? Tanto de hacer un cómic como una película, como un libro, es la competencia y lo efímero, que es tu momento en las librerías, ¿no? O en el cine. Entonces lo que quieres es que
tenga siempre pues, mucha repercusión, y yo la tengo gracias a Arrugas. La veritat és que sí. Potser és per lo que aporta, no? Ha transcendit al lector habitual dels còmics, es llegeix en molts països. ¿En quants idiomes està traduït? Pues no sabría decirte, pues el último que ha salido es en coreano. En coreano. O sea que bueno, ahí sigue haciendo su camino. La verdad es que bueno, te das cuenta también de que es un tema universal, ¿no? El tema de la vejez. Hay sociedades que lo viven de una forma y otras de otra, ¿no? Pues por ejemplo es diferente el público español al público japonés, por ejemplo, que bueno, es una población, aunque España también, pero es una población bastante envejecida, ¿no? Y es un tema que a ellos les ha tocado mucho. Y por ejemplo la semana pasada estuve en un festival en Washington, y el público, pues bueno, la vejez sigue siendo un problema para todos, pero a ellos les parece como, bueno, como muy normal el desarraigo que se cuenta en la historia, ¿no? Esa crítica que hay en Arrugas de ese abandono a la tercera edad, para ellos és com algo bastante normal, no? Sí, però potser també és la forma de contar-ho, perquè ho contes amb tendresa, a vegades també en certs punts d'humor, vull dir, potser això és l'èxit. Sí, yo creo que muchas veces es el tono que encuentras para contar una historia, ¿no? El tema, pues bueno, mucha gente puede tocar el mismo tema, pero a veces el decidir cuál es el tono es muy importante. Yo creo que el tono de Arrugas es el optimismo, o sea, que es una historia, pues bueno, por una parte es real, es dura, pero al mismo tiempo yo creo que deja una puerta abierta a la esperanza, ¿no? Pues tiene un final, yo creo que dentro de lo que cabe optimista, tiene que llegar donde tiene que llegar, sin ninguna concesión, pero digamos que, bueno, que deja un poco de esperanza. Això és important. El que vull dir-te és que si el còmic té relació amb alguna cosa, almenys en apariència, és amb el cinema. No sé si ha sigut fàcil aquesta adaptació, convertir Arrugas còmic en Arrugas pel·lícula. No sé si ha sigut fàcil. Bueno, pues ha tenido... Perquè seguís mantenint l'esperit de còmic, però això és sorprenent. Sí, sí. Al final son dos medios, la animación y el cómic, que parten del dibujo, ¿no? como herramienta. Pero son diferentes. Yo creo que ha servido mucho el cómic, sobre todo para vender la historia, ¿no? Porque vender un proyecto y que alguien te dé, pues bueno, millones de euros, tienes que convencerlo mucho, ¿no? Y un cómic parece que convence bastante, ¿no? Porque ya estás viendo de una forma visual cómo se va a convertir la película, y bueno, y aunque no te apetezca mucho leerte pues un guión que sea un mazacote de hojas, pero parece que un cómic es lo que tiene ese medio, ¿no? Que es como mucho más fácil de leer. Ja ha sigut fàcil convertir aquest personatge que és estàtic en un personatge en moviment? No, ahí es una de las cosas complicadas, ¿no? Y lo cual diferencia el cómic del cine o de la animación, ¿no? Y es que el cómic sugiere muchas veces y la película tiene que mostrar, ¿no? Tiene que enseñarlo todo desde el principio al final. Y uno de los problemas que había precisamente es lo que tú dices, que en el cómic, pues bueno, son ancianos, ¿no? Y se mueven como ancianos, pero se mueven en la cabeza del lector. En la película había que mostrarlo, con lo cual era el anticlímax, porque una persona mayor, pues bueno, siempre se mueve despacio por la pantalla, ¿no? Entonces había escenas en las que, bueno, el dramatismo estaba en terminar rápida esa escena, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ha sido todo un reto para el director conseguir pues dramatismo en esas escenas tan largas. Hay una escena, por ejemplo, en la que uno de los personajes tiene que dar una vuelta a la cama para coger una cosa que hay debajo, y es como, bueno, como muchos segundos, es algo que no se ve en el cine. ¿No? Sí, sí, es el anticlímax del cine. Bueno, si ha sigut difícil en algun lloc que el còmic europeu tinga èxit, ha sigut en Estats Units. No obstant, l'any que ve, Arrugas sí que s'estrenarà allí. No sé si ha sigut difícil que allí se editara y después la película ha sido más fácil. Bueno, la verdad es que es un mercado bastante cerrado, ¿no? Al igual que el japonés, que también lo es, pero el norteamericano, pues claro, tienen tal producción de todo, de cómic, de cine, de música, de literatura, que es muy difícil, ¿no? Que alguien, un extranjero, encuentre allí un hueco, ¿no? Pero bueno, con Arrugas, por lo que sea, se ha conseguido, y no solo eso, sino que la película además se va a doblar al inglés, con lo cual, pues bueno, ya llega a un público como mucho más amplio. Incluso, pues bueno, todavía no podemos decirlo, pero un gran actor de Hollywood pues pondrá la voz a uno de los personajes. Así que bueno, que está ahí todo como para que no la cosa una funcione. pista, ¿no? Tiene un hijo famoso. No n'hi ha. Hasta ahí puedo decir. Hola, bon dia. Això és el taller de luteria de Sergi Martí. Així tenim a la venda uns instruments i el propi luthier ens fabrica els seus instruments. Tenim també cellos,
violes, violins... Si voleu passar i vos presente al luthier i podeu veure com treballa i com fa el seu treball diari. I així tenim la part del taller i a Llano, que és l'ajudant del luthier, i Sergi, bueno, que és el luthier. Vos deixen ell i ell vos conta tot. Principalment el que fem així és reparar, restaurar i construir instruments de la família del violí. En aquest moment estic acabant una viola. L'espai és molt reduït, on hi ha unes taules, on hi ha un espai prou reduït de treball. El que n'hi ha és molts elements, moltes ferramentes diverses. Realment, per a cada acció que fem sobre els instruments, se requereix un tipus de ferramentes concreta. Comença tot per decidir quin model vas a seguir. Encara avui en dia se construeix seguint el model, per exemple, d'un mestre com fou Stradivari, també com altres com Guarneri, com Amati, molts altres. Principalment, mestres, els més coneguts són mestres italians. És una miqueta una mescla de tot. O sigui, necessites tindre una sensibilitat musical i necessites també conèixer els materials que estàs treballant. Tant fuster com escultor, com una miqueta belles arts perquè s'utilitzen pigments, s'utilitzen vernissos i també tens que conèixer el so i la sonoritat dels instruments i la música, inclús. Tots els oficis, quan els portes a un nivell alt, requereix tanta dedicació i tanta energia que t'absorbeix totalment. Aquesta és la part que va, diguem, unida a l'instrument, al conjunt de l'instrument, i el mànec, que és un element també molt important, i sempre va rematat amb una voluta, que és una escultura en forma de caragol. Comencem a muntar-lo, l'instrument, que serien posar les cordes, els elements que afecten, diguem, directament a la sonoritat, el pont i l'ànima. La primera part seria ubicar l'ànima en el seu lloc. I el pont, que és un element fonamental per a la sonoritat, no va unit a l'instrument ni encolat, sinó simplement per la tensió, per la força de la tensió de les cordes. N'hi ha tantes variables en el seu conjunt que fan que cada instrument tingui un so únic. És un moment prou important per a mi perquè després de 3 mesos treballant sobre un instrument, el moment en què sona és important, intens. L'exposició de Paco Rocassi al Movim ha sigut tot un èxit. Dibuixant ambulant ha sigut visitat per més de 21.000 persones en 3 mesos. De fet, s'ha hagut de prorrogar fins al 6 de gener per a que més gent pugui vindre a veure-ho, però per així han passat gent jove i gent major. T'ho pregunto perquè sembla que el públic del còmic ha canviat. Sí. ¿Ya no es el infantil només? Sí, yo creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Los que somos lectores habituales de cómic siempre lo hemos sabido, ¿no? Que el cómic puede tratar cualquier historia e ir a un público adulto, ¿no? Pero parece que para el gran público era algo que todavía no era normal, ¿no? Y poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Con el Premio Nacional, con vosotros, con los medios, con las grandes superficies que cada vez tienen una parte más grande dedicada a los cómics y con historias para adultos. Però ha canviat un poc el terme, ¿no? Si abans es deia còmic, ara és novel·la gràfica. ¿O es lo mateix? Es un poco artificial esto, pero nos lo hemos tenido que inventar yo creo que para eso, ¿no? Para distanciarnos un poco, ¿no? Para que el lector poco habitual, que ya tenía un prejuicio hacia la palabra cómic, de hecho cómic es cómico, ¿no? En inglés, con lo cual no es una palabra muy aceptable para cualquier tipo de tema. Entonces casi que nos hemos tenido que crear esta etiqueta nueva que llamamos novela gráfica para definir un tipo de cómic que es diferente, ¿no? Que a veces es más parecido al literario en cuanto a temas y en cuanto a público que lo que pudieran ser los superhéroes o el cómic infantil. Bueno, y abrir también un poquet, claro, de esta manera. Sí, yo creo que poco a poco vamos abriendo sobre todo una parte muy importante y es en el público femenino, que hasta hace como 10 años o cosas así, pues el público femenino era muy escaso dentro de este medio. También es verdad porque no habían historias dedicadas o que pudiesen participar las mujeres, ¿no? ¿Dones dibujantes n'hi ha? Pues sí, cada vez hay más, ¿no? Cada vez hay más autoras dibujantes y temas para ellas, ¿no? Incluso temas generales, ¿no? Que
que parece que el papel de la mujer antes en el cómic casi que era el de personaje florero, ¿no? Y poco a poco eso va cambiando. Jo tinc una curiositat i és saber com entres tu en el món del còmic. ¿En qué horario estamos? ¿Podemos hablar? És tard. Vale, bueno, pues mis comienzos fueron el cómic erótico. Decidí dedicarme a esto de los cómics en una época en la que ya habían desaparecido todas las revistas, que había sido el boom de los 80 y principios de los 90. Entonces, cuando yo me decidí a dibujar, tan solo, bueno, quedaban un par de revistas y una de ellas era una revista erótica porno. Lo que n'hi havia, no? Bueno, y había que empezar por ahí. Claro que sí. También yo creo que esto al final, pues bueno, te lo planteas como que, bueno, es lo que te apetece hacer, pero en el fondo el terreno editorial es un negocio, ¿no? Y tienes que buscar también tu camino, ¿no? Y ser un poco flexible para llegar a hacer lo que quieres hacer. I quins còmics llegies tu quan eres menudet? O sigui, què han fet que t'agradara tant d'eixe món que al final volgueres ser dibuixant i apostares tant per ser dibuixant? Pues bueno, uno de ellos es precisamente esto que vemos aquí detrás, que es, el cómic se llama El invierno del dibujante y hace un homenaje a mis lecturas infantiles, que son las de, bueno, las de muchísimas generaciones, con la editorial Bruguera, con aquellos personajes que, bueno, que tuvieron muchísimo calado popular, ¿no? Desde Zipizape, Carpanta, la familia Cebolleta, pues bueno, todos aquellos, ¿no? Con esos son con los que yo empecé a leer cómics y a darme cuenta de que yo quería ser como esos, ¿no? Però un poc més si no arribes a ser, perquè el primer agent que el vas trobar no el va dir que... Sí, bueno, eso sí, me dijo que lo mío no era esto, ¿no? Que me dedicase a otra cosa, pero yo creo que al final, pero bueno, es normal, ¿eh? Yo creo que tú tienes que, el dedicarte y el poder vivir de ciertas cosas va unido a la pasión que tú le pongas, ¿no? Y a veces esas bofetadas que te da el destino o la crítica tienen que servirte, pues bueno, para luchar con más esmero, ¿no? Entonces yo creo que son profesiones que, bueno, es muy difícil vivir de la cultura, ¿no? Y muy pocos al final consiguen hacerlo, en cierta forma es normal, pero yo creo que la perseverancia... ¿Tú has conseguido vivir de la cultura? A duras penas, ¿no? Más o menos se podría decir que sí, ¿no? Con todo lo que ello lleva, ¿no? Pues hacer cómics, ilustración, bueno, pues charlas, el cine y demás, que al final con todo esto consigues vivir, pero bueno, pero yo creo que nadie se dedica a la cultura para hacerse millonario, ¿no? Simplemente porque lo necesitas. Desde que conozco el arte, esta celda se ha convertido en una prisión. Representaremos sobre las tablas de nuestro escenario una obra de Shakespeare, Julio César. Juan Darío Bonetti, nacido el 16 del 9 del 71. ¿Cuántos siglos venideros verán representada por actores nuestra grandiosa escena en reinos que aún no han nacido y en lenguas que aún no han sido inventadas? ¿Y cuántas veces César se desangrará sobre escenarios de teatros? Como aquí, hoy, en esta cárcel nuestra. Y Bruto y sus amigos son hombres de honor. Condena 17 años, cadena perpetua, 26 años, 15 años y 6 meses, cadena perpetua. César debe morir trata d'una presó d'Itàlia d'alta seguretat on fan un taller de teatre i els presos són els actors. Tota la pel·lícula se desenvolupa fent els assaigs en distints llocs de la presó, en el menjador, en el corredor, en els dormitoris, i de tant en tant, molt poc, ixen els sentiments que els presos tenen fent aquesta obra. César debe morir es una película en la que se aborda cómo se rompe la rutina diaria de los presos cuando comienzan a ensayar una obra de teatro y cómo este ensayo y representación de la obra les va a unir en la problemática que tienen entre ellos y a la vez aborda los conflictos, la lucha de poder tanto dentro de la prisión como en el mundo real. No m'agraden massa perquè tot el rato és una obra de teatre, no és una pel·lícula. Y yo se la recomendaría a aquellas personas que les guste el teatro, porque aborda la obra de Julio César de un punto de vista muy original. Tu que eres valencià, no sé si mos pots dir com està el còmic valencià en este moment. Yo creo que el valenciano siempre ha estado bien, ¿no? Hemos tenido grandes autores en toda la historia, ¿no? Desde Gago y
Pumbi con todos sus autores, la Escuela Valenciana, ¿no? de Mique Beltrán, Sento y demás, Daniel Torres y demás, y bueno, y en el presente yo creo que también tenemos muchísimos autores, ¿no? O sea que yo creo que siempre ha tenido muy buena salud. Lo malo, pues bueno, es lo que ocurre también en el cómic nacional, que muchas veces tienes que emigrar profesionalmente, ¿no? Porque Valencia no tiene grandes editoriales ni demasiadas cosas, ¿no? Entonces tienes que irte pues o a Barcelona o fuera, ¿no? A Francia o a Estados Unidos a trabajar. De fet, la primera publicació d'Arrugues va ser en França. Sí, pero eso ha cambiado, porque sí que durante un momento, también mi caso es un caso peculiar y aparte, ¿no? Pero sí que es muy normal tener que trabajar para Francia, simplemente porque el mercado es mucho más grande y porque te pagan mucho más dinero por tu trabajo, ¿no? Pero en mi caso ha sido al contrario, ¿no? Primero he ido a Francia y luego me he dado cuenta de que en España tengo más lectores que en Francia, con lo cual pues bueno, me he buscado una editorial en España y ahora trabajo para el mercado español y después se vende en Francia. Bueno, Arrugues s'ha publicat en molts països, en moltes llengües. Esta exposició és tot un rècord de visitants. Vull dir, quin és el secret del fenomen Paco Roca? Pues no lo sé, yo creo que quizás es una especie de efecto dominó, ¿no? Que al final pues bueno, consigues más o menos. Un amigo escritor me contaba que cuando superas en España 10.000 ejemplares de venta, empieza a funcionar el boca a oreja, ¿no? Empieza, pues bueno, dice que es más difícil vender de 5.000 a 10.000 que de 10.000 a 100.000, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso ocurre también pues, bueno, con las cosas mediáticas, ¿no? Como pueda ser pues, el éxito de una persona, ¿no? Y yo creo que todo va apoyando y al final, sin darte cuenta, se ha hecho ahí una pelota que ya sola va generando noticias y se va moviendo, ¿no? A veces ajena a la calidad, ¿no? Porque hay muchísimos autores estupendos y que se merecen lo mismo o más, ¿no? Pero bueno, pero tu pelota ya se va moviendo. No sé si tu amb tanta feina tens temps de llegir. No sé si t'atreviries a recomanar-nos algun llibre. Sí, lo intento. Lo que pasa es que me duran tanto. De hecho, pues bueno, el que me he terminado hace nada, un par de semanas, que lo acabé en el avión, lo compré como novedad, que es el Diario de invierno de Paul Auster, y lo he terminado de leer pues un año después de haberlo comprado. Y por otro lado también estoy leyendo, tengo que alternar, ¿no? Los cómics y las novelas, ¿no? Y el que estoy leyendo ahora es una biografía que yo creo que es genial, ¿no? de un autor japonés que se llama Mizuki, que es un dibujante de manga, ahora ya es un anciano, pero bueno, pero tiene una historia increíble de haber luchado en la Guerra Mundial y de haber conseguido ser un autor de éxito, ¿no? dentro del manga. Pues moltíssimes gràcies de veres per haver estat així amb nosaltres avui en Encontres. Bueno, i a tots vostès ara vos deixo a la recomanació de Paco Roca, de Mizuki i altres recomanacions. El llibre que he triat ha sigut Déjame que te cuente, de Jorge Bucay, i és un llibre de reflexions i tracta del dia a dia d'un pacient que va a unes sessions a un terapeuta. El llibre que he escollit és Les ratlles de la vida, de Raquel Ricart, i l'he triat perquè les protagonistes són 4 dones i això m'ha cridat moltíssim l'atenció. És un home que ja té 24 anys, més o menys, i conta històries d'amor, de la vida, de superació, de dolors, de pèrdues. El llibre va arribar a les meves mans perquè la meva tia preferida me'l va regalar i vaig començar a llegir-lo i em va agradar molt. És un llibre diferent perquè ho conta amb relats, amb històries, amb contes que se't queden millor que unes explicacions i són com anècdotes i aprenes. I a mi m'ha servit molt perquè jo sóc ara com el llibre m'ha fet. És que jo sóc com el llibre. He canviat molt i he madurat molt. És molt actual, és la història d'una... La primera generació és una iaia, després és una mare, després és la seva filla i la filla de la filla. Aleshores, cada dona primer estan tancades en casa, després se van obrint una miqueta més fins a l'actualitat que troben treball i tenen fills també quan ells pensen. M'agraden moltíssim perquè són xicotes detalls de vides de dones, no són herois ni són... És molt actual també. M'ha recordat moltíssim a ma mare, al seu poble, a la meva iaia, a les meves coses que faig jo també, així, a l'institut tots els dies, i aleshores, pues, com que és proper. Recomanaria a tot el món que vol créixer, que vol madurar. Li recomanaria a totes les persones, i sobretot a les dones, que vulguin saber que els petits detalls de les seues vides també poden ser protagonistes a un llibre.
La meva última novel·la es titula Un tros de cel i és la història d'una xineta que arriba a València. La història es basa en una xineta que es diu Wing, que ha nascut en Hong Kong i que té la desgràcia de no ser estimada per la seva família. Als 8 anys, el seu pare la ven com a esclava sexual. Fa una travessia en barco fins a València, que és el moment més cru de la novel·la. Quan arriba a València es troba en una xarxa de pederastes que busquen xicotetes com ella i l'ensinistren, però clar, quan arriba a la pubertat la treuen al carrer i es queda enmig del carrer desemparada. La història de la superació de la Wing per tornar a ser una persona és una mica l'objectiu de la novel·la. El llibre té un to de denúncia perquè, com ja he dit, es tracta sobre la pederàstia. I jo crec que és un llibre que és a l'abast de la lectura de qualsevol, tant homes com dones. Però sí que les persones que han viscut en algun barri o en alguna situació en què això sigui més viu, les pot colpir especialment. Per tant, seria com el perfil d'un lector preocupat per la societat. My new book is about a man. La meva novel·la tracta sobre un home que intenta fer-se famós per l'assassinat de 3 diferents dones el mateix dia i a la mateixa hora. All at more or less at the same time.